Bien, entonces miremos algunos ejemplos. Dice, una barra metálica de 60 centímetros de longitud está sujeta en un extremo, es decir, estamos considerándola como un tubo cerrado. Tengo una barra metálica y está fija en un extremo. Y dice, se golpea con un martillo, es decir, es la forma de generar una onda sonora en esa barra. Si la velocidad, entonces me están dando aquí velocidad de las ondas longitudinales en la barra es de 4500 metros por segundo a la menos 1, ¿cuál es la frecuencia más baja que se producirá en la barra? ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué datos tenemos y qué me están preguntando. Lo primero, ¿qué tipo de tubo es? Es un tubo cerrado, así que yo lo voy a dibujar con las dos lineecitas y el extremo cerrado. Ahí está mi tubo, por aquí puede entrar la onda, ¿sí? Dice además que la longitud es de 60 centímetros. Aquí está la longitud del tubo. Recuerda que nosotros trabajamos en sistema internacional, así que debemos expresarlo en metros, 0.6 metros. Dice que la velocidad de la onda es de 4500 metros por segundo a la menos 1. Recuerda que en un sólido la velocidad de propagación es mayor, ¿sí? En el aire, la velocidad de una onda sonora, recuerda que está como en los 340 metros por segundo a la menos 1. Y la pregunta es, ¿cuál es la frecuencia más baja? ¿A qué se refiere la frecuencia más baja? Exacto, frecuencia 1, frecuencia fundamental, ¿sí? Si ya sabes qué es la frecuencia 1, sabes cuánto es el valor de n, el armónico, es el primer armónico, así que n vale 1, ¿sí? Muy bien, es un tubo cerrado. ¿Recuerdas las ecuaciones de tubo cerrado? Entonces dice F para cualquier armónico va a ser igual a n por la velocidad dividido entre 4 por L. Recuerda que es un 4, ¿sí? Entonces, como quiero hallar el primer armónico, voy a decir F sub 1 va a ser igual a 1 por la velocidad, que va a ser 4500 metros por segundo a la menos 1, dividido entre 4 por L, en sistema internacional 0.6 metros, ¿sí? Y listo, lo único que debes hacer es resolver en la calculadora para saber cuánto sería la frecuencia fundamental de esta barra metálica. Bien, pasemos a un segundo ejemplo. Este lo vas a encontrar en el taller, es el primer ejercicio. Dice, tenemos dos tubos que los vamos a llamar P y Q, y aquí hay un dato súper importante que nos va a ayudar a resolver todo. Dice que tienen la misma longitud, ¿sí? ¿Qué más sabemos? Dice, el tubo P está cerrado en un extremo y Q está abierto en ambos lados. La frecuencia fundamental o el primer armónico del tubo que está cerrado es de 220 Hz. Entonces te dicen, la mejor estimación de la frecuencia fundamental para el tubo Q es, y tenemos que seleccionar la respuesta. Entonces miremos qué datos tenemos. Lo primero que tenemos es dos tubos, ¿cierto? Y me están diciendo que uno está cerrado y el otro está abierto en ambos extremos. ¿Cuál es el que está cerrado? Dice el tubo P está cerrado. Aquí tenemos tubo P. Y el tubo Q está abierto en ambos extremos. Entonces aquí tenemos un tubo cerrado y un tubo abierto. ¿Qué relación hay entre ellos? Dicen que tienen la misma longitud. Entonces voy a ponerle L aquí, pero este también mide L. ¿Qué más conozco? Del tubo P me dicen que la frecuencia fundamental o el primer armónico es de 220 Hz. Recuerda que si sabes que es F1, conoces que N vale 1.
Y la pregunta es entonces, ¿cuánto será la frecuencia fundamental del tubo abierto Q? ¿Cierto? Entonces vamos a mirar cómo con estos datos podemos hallar ese valor. Resulta que aquí tenemos tubo cerrado, es donde tenemos más datos, tenemos cuánto vale la frecuencia, el armónico, ¿cierto? Entonces debemos utilizar esta información para poder hallar L, porque es la misma L de este tubo, y luego hallar la frecuencia fundamental en el tubo Q. ¿Cómo hacemos eso? Miremos entonces. Tenemos que F para un tubo cerrado es igual a N por V sobre 4L. Para este tubo conozco que vale F1, aquí sé que es 1, no sé cuánto vale V, y aquí iría 4L. Pero la onda sonora que se genera en el tubo es la misma que se genera en el otro tubo también. Entonces de aquí no conozco V y no conozco L, entonces voy a despejar eso. Si despejo L, me va a quedar L, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. 1 por V sobre 4, ¿sí? Pasé el L a multiplicar al otro lado. L es igual a 1 por V sobre 4 por la frecuencia, el F1 ahora está multiplicando, lo voy a pasar a dividir al otro lado. ¿Listo? Continuemos por aquí, reemplazando los valores. 1 por V sobre 4 por F, que son 220 Hz. ¿Cuánto da eso? 4 por 220. Entonces esto, el 1 lo puedes dejar o lo puedes quitar porque ya sabes que es un 1. 1 por V da V. Y acá me va a quedar 880 Hz. Listo. Esta fue la relación que hallaste para L. No sabes cuánto vale V, así que lo dejamos indicado ahí. Trabajemos ahora entonces con la información de Q. Para Q, Fn va a ser igual a N por V sobre ¿qué? Recuerda que Q es un tubo abierto y para el tubo abierto va a haber un 2 abajo, 2L. Sé que quiero hallar ese F1, así que voy a ir reemplazando. F1 es igual a 1 por V sobre 2L. ¿Cuánto es L? Esto que está aquí. Entonces vamos a ir metiéndolo en la ecuación. F1 es igual a 1 por V, porque no sé cuánto vale V, sobre 2 por L. Pero L es igual a V sobre 880 Hz. Muy bien. ¿Qué más hacemos? ¿Te acuerdas lo de la orejita? Bueno, podemos hacer esto con esto. 1 por V, te sigue quedando V arriba. Abajo te queda V sobre 440 Hz. ¿Sí? Y si te acuerdas lo de la orejita, recuerda que aquí iría como un 1 y haces este proceso. A ver, te va a quedar arriba V por 440 Hz dividido 1 por V, V, y V con V se cancela. Entonces finalmente quedamos con que F1 es igual a 440 Hz. ¿Listo?
Hay varias formas de hacerlo, pero te mostré el proceso de cómo relacionar datos de un tubo cerrado con un tubo abierto. A veces el proceso es lo contrario. Me dan información del tubo abierto y debo hallar algún armónico en el tubo cerrado, ¿sí? Pero mira, la idea es que relacionas la información que tienes con el otro. No te frustres si no tienes algún valor, como en este caso no teníamos B, simplemente lo dejo indicado. Y al final mira que la B se canceló, así que no tuve necesidad de saber cuánto era la velocidad, ¿sí? Listo.